Hay algo extraño en la parada de autobús de la Plaza del Rey. No importa la hora, siempre sientes que alguien más está ahí, observándote. Marta odiaba salir tarde del trabajo. Desde que comenzó su nuevo empleo en una tienda de ropa en el centro de Toledo, sus horarios se volvieron irregulares. Aquella noche, la jornada había sido especialmente agotadora. Salió casi a la medianoche y, como de costumbre, caminó hasta la parada de autobús. La Plaza del Rey, durante el día, estaba llena de turistas y familias paseando. Pero de noche, todo cambiaba. El silencio era sofocante, las calles vacías y las sombras de los edificios históricos parecían alargarse más de lo normal. Se sentó en la banca de madera desgastada y revisó el móvil. El autobús tardaría 10 minutos en llegar. Un viento frío recorrió la calle, moviendo las hojas secas a su alrededor. Entonces, sin razón aparente, Marta sintió un escalofrío. La estaban observando. Alzó la vista. La calle estaba desierta. Solo el parpadeo irregular de la farola iluminaba la parada. Intentó ignorarlo, pero cuando bajó la vista, sintió un vuelco en el estómago. Debajo del banco, había un par de zapatos viejos y sucios. Por un momento, su mente intentó racionalizarlo. Quizás alguien los había dejado ahí, pero entonces se movieron ligeramente. Un susurro casi inaudible rompió el silencio. Hace frío esta noche, ¿verdad? La voz venía de debajo del banco. Marta sintió la sangre abandonar su rostro. Se levantó bruscamente, sin apartar la mirada. Y entonces, en un parpadeo de la farola, vio algo. Bajo la banca, en la oscuridad, una figura encorvada la observaba. No tenía rostro, solo una silueta deformada con la cabeza ladeada. El rugido de un motor la sacó de su trance. El autobús llegaba. Marta reaccionó, corrió hacia la carretera y subió de un salto, sin mirar atrás. El conductor la observó por el retrovisor. «Señorita, parece que ha visto un fantasma». Marta no respondió. Solo miró por la ventanilla mientras la parada se alejaba. En el último destello de la farola, vio la sombra arrastrándose lentamente fuera de la banca. Al día siguiente, Marta despertó con el recuerdo fresco en su mente. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Trató de convencerse de que había sido una alucinación. El cansancio, la iluminación tenue, su propio miedo, todo podía haber jugado con su percepción. Pero la sensación de esa presencia seguía adherida a su piel. Durante su descanso en el trabajo, decidió mencionarlo a sus compañeras. «¿La parada de la Plaza del Rey?», preguntó Laura, su colega. «¿No sabías que dicen que está encantada?». Marta sintió un escalofrío. «¿Encantada?». Dicen que hace años, una mujer mayor solía sentarse allí todas las noches, esperando un autobús que nunca llegaba. Un día, apareció muerta en la banca. Nadie sabe qué pasó. Desde entonces, algunos dicen que todavía está allí, esperando. Marta tragó saliva. «No puede ser. Yo no iría sola por ahí», añadió otra compañera.
Varias personas han dicho que sienten algo raro. Y algunos han visto cosas debajo de la banca. El corazón de Marta se aceleró. No había sido su imaginación. La noche caería pronto y tendría que volver a tomar el autobús. Marta salió del trabajo con un nudo en el estómago. No podía quitarse de la cabeza lo que sus compañeras habían contado. Cuando llegó a la Plaza del Rey, se quedó quieta a unos metros de la parada. Desde lejos, la banca parecía vacía. La farola parpadeaba como la noche anterior. Respiró hondo y avanzó lentamente. Se quedó de pie junto al banco, dudando. Y entonces sintió algo. El aire estaba más frío, el silencio más profundo, y esa sensación de ser observada volvió con fuerza. Su mirada bajó, casi contra su voluntad. Los zapatos seguían ahí, y esta vez estaban un poco más cerca del borde de la banca. El miedo la paralizó. No había viento. No había nadie más, pero los zapatos se habían movido. Su garganta se secó. Entonces, algo cambió. Por el rabillo del ojo, notó un reflejo en el cristal de la marquesina de la parada. Un reflejo que no debería estar ahí. No estaba sola. Alguien, o algo, estaba sentado a su lado. El aire estaba helado. Marta sintió como su respiración se volvía más superficial, como sus manos comenzaban a temblar sin que pudiera controlarlo. En el reflejo de la marquesina, vio la silueta de alguien sentado en la banca junto a ella. Pero cuando giró la cabeza, no había nadie. El corazón le latía con fuerza. Volvió a mirar el reflejo y ahí seguía. Una figura borrosa, encorvada, con la cabeza inclinada. Y entonces escuchó su voz otra vez. «Hace frío esta noche, ¿verdad?» El mismo susurro seco, gastado, como si viniera desde un lugar muy lejano. Marta sintió como el miedo la inmovilizaba, pero esta vez no corrió. Esta vez quiso saber la verdad. Tragó saliva y, con el cuerpo rígido, murmuró: «¿Quién eres?» Silencio. La farola parpadeó. Y luego la respuesta: «Yo esperaba». Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esperaba. ¿Esperaba qué? ¿A quién? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el reflejo se movió. Giró lentamente la cabeza hacia ella. La farola titiló una vez más. Y en ese breve instante de oscuridad, el reflejo desapareció. Un ruido la sacó de su trance. El autobús. Llegó con su rugido metálico y faros deslumbrantes. Marta apenas pudo reaccionar antes de que las puertas se abrieran frente a ella. Subió con pasos temblorosos y se dejó caer en el asiento más cercano. Miró por la ventanilla. La banca estaba vacía, pero en el cristal, en el reflejo del interior del autobús, vio algo que le heló la sangre. La sombra estaba dentro del vehículo y estaba sentada detrás de ella. El autobús avanzó por las calles solitarias de Toledo. Marta no se atrevía a moverse. Sentía el peso de una mirada en su nuca, pero no se atrevía a girarse. Los otros pasajeros parecían ajenos a lo que ocurría.
Un hombre mayor dormitaba en un asiento al fondo. Una chica escuchaba música con los ojos cerrados, y el conductor miraba la carretera sin percatarse de nada extraño. Pero Marta sabía que no estaba sola. Intentó calmarse. No puede ser real, se repetía. Estoy sugestionada. Es mi imaginación. Pero entonces, el asiento detrás de ella crujió, como si alguien se moviera. Un escalofrío la recorrió. No quería hacerlo, pero su cuerpo actuó por instinto. Una mente giró la cabeza. Y ahí estaba, una figura borrosa, como una sombra más densa que la oscuridad, con una silueta humana pero sin rostro. Estaba inclinada hacia adelante, como si intentara susurrarle algo. Marta sintió que le faltaba el aire. Entonces, la sombra se movió, no con un movimiento fluido, sino con un temblor inquietante, como si su cuerpo estuviera fragmentado en 1000 pedazos invisibles. Y en ese momento, sintió algo frío rozarle la mejilla. Marta gritó. Los pasajeros la miraron con sorpresa. El conductor frenó bruscamente. «Señorita, ¿está bien?» Marta respiraba con dificultad. Miró detrás de ella. El asiento estaba vacío. El hombre mayor la miró con preocupación. La chica con auriculares también la observaba. No había ni rastro de la sombra. «Perdón», murmuró Marta, sintiéndose ridícula. El conductor suspiró y puso en marcha el autobús. Marta cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Pero entonces, el anciano del fondo murmuró algo que la dejó helada. «Tú también la viste, ¿verdad?» Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El anciano del autobús la miraba fijamente. Su rostro estaba cubierto de arrugas y sus ojos oscuros reflejaban una especie de tristeza. «¿Qué? ¿Qué dijo?» preguntó Marta con voz temblorosa. El anciano suspiró. «La mujer de la parada. Tú la viste, ¿verdad?» Marta no sabía qué responder. ¿Cómo podía este hombre saberlo? Hace años que aparece ahí. Siempre esperando, continuó él. No muchos la ven, pero los que lo hacen nunca la olvidan. Marta tragó saliva. ¿Quién es? El anciano desvió la mirada hacia la ventana. No lo sé con certeza, pero mi madre solía contarme una historia. Algo que ocurrió en la Plaza del Rey hace mucho tiempo. Marta se inclinó hacia él, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué historia?» El anciano la miró de nuevo. Y entonces, con un tono grave, respondió. «La historia de una mujer que murió esperando a alguien que nunca llegó». Marta sintió un escalofrío. «Dicen que murió de frío, sola, sentada en esa banca», continuó el hombre. «Pero algunos creen que no murió, al menos, no del todo». Marta sintió que la piel se le erizaba. A veces aparece para preguntar algo. La sangre de Marta se heló. «Hace frío esta noche, ¿verdad?», susurró el anciano. Marta sintió un nudo en la garganta. Era exactamente lo que la voz le había dicho en la parada. El autobús se detuvo en su parada. Marta se levantó de golpe. «Gracias», murmuró antes de bajar apresuradamente. Pero antes de salir,
El anciano dijo algo más. Ten cuidado, muchacha. A veces, cuando ella te elige, no te deja ir. Marta sintió una punzada de miedo. Se giró para mirar al anciano una última vez. Pero el asiento donde estaba sentado estaba vacío. Marta llegó a su apartamento sintiendo que algo la seguía. No importaba cuántas veces mirara sobre su hombro, el sentimiento de ser observada no desaparecía. El edificio estaba en completo silencio. Era un bloque antiguo en el casco histórico de Toledo, con pasillos largos y techos altos que amplificaban cada sonido. Al cerrar la puerta de su piso, soltó un suspiro. Estaba agotada. Necesitaba dormir y olvidar todo lo que había ocurrido. Pero cuando entró en su habitación, su sangre se congeló. Sobre la cama había un par de zapatos viejos, los mismos que vio debajo de la banca. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo habían llegado ahí? Dio un paso atrás con la respiración agitada. No podía ser real. Era imposible. Entonces su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hace frío esta noche, ¿verdad? Se le cayó el teléfono de las manos. Algo se movió en el reflejo del espejo de su armario. Con el corazón latiendo con furia, levantó lentamente la mirada. Y ahí estaba, la silueta oscura, con la cabeza ladeada, de pie, justo detrás de ella. Marta gritó, apagó la luz de un golpe y se acurrucó en un rincón, tapándose los oídos, temblando. Pero en la oscuridad, la voz susurró, sigo esperando. A la mañana siguiente, Marta despertó en el suelo, con el cuerpo entumecido y la mente nublada. No quería quedarse sola en casa, así que decidió hacer lo único que podía darle respuestas: investigar la historia de la mujer de la parada. Fue a la biblioteca municipal. Entre periódicos antiguos, encontró una noticia fechada en 1975. Mujer encontrada muerta en la Plaza del Rey. Se cree que esperaba a su hijo, quien nunca llegó. Marta sintió un escalofrío al leer el nombre. Elena Requena. Buscó más información. Encontró un viejo registro de defunción. Elena Requena, fallecida por exposición al frío tras esperar más de 8 horas en la parada de autobús. Más abajo, había una nota manuscrita. Algunos testigos dicen que la vieron hablar sola antes de morir, como si conversara con alguien invisible. Marta cerró el libro de golpe. Su piel estaba erizada. Se levantó apresuradamente, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más pesado. Cuando salió de la biblioteca, vio algo al otro lado de la calle. Una mujer, vestida con un abrigo viejo, con la cabeza inclinada. Marta parpadeó, pero cuando miró otra vez, ya no estaba. Marta sintió el peso del frío en los huesos. Estaba de pie frente a la banca de la parada, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que Elena estaba allí. El aire se volvió denso. La farola parpadeó con un sonido eléctrico, y entonces la figura apareció. No estaba sentada, estaba de pie frente a ella. Elena no tenía rostro.
solo una sombra deforme, vibrante, como si la realidad misma la rechazara. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Marta, obligándose a hablar. La figura tembló. Su voz salió fragmentada, como si viniera de múltiples bocas a la vez. Yo espero aún. Marta cerró los ojos, tratando de controlar el miedo. Tu hijo nunca vino, Elena. Ya no tienes que esperar. Pero la sombra se retorció, como si la respuesta le causara un dolor insoportable. Entonces, algo cambió. La luz de la farola se apagó, y en la oscuridad, Marta escuchó un sonido que la paralizó. Pasos, muchos pasos, y luego voces. Hace frío esta noche. Yo también espero. ¿Vendrá esta vez? No era solo Elena. Había más. Las almas de otros que nunca fueron recogidos, que quedaron atrapados en esa parada, en un ciclo eterno de espera. Marta abrió los ojos. A su alrededor, la calle estaba llena de sombras sin rostro. Esperando, siempre esperando. Y entonces sintió que algo le tocaba el hombro. No pudo gritar, porque, en su oído, alguien susurró. Ahora, tú también esperas. Marta despertó con un sobresalto. Estaba en su habitación. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Su cuerpo estaba frío, como si hubiera pasado horas bajo la lluvia. Se levantó temblando y corrió al espejo del baño. Su reflejo estaba ahí, pero detrás de ella había un rostro borroso, un rostro mirándola desde el otro lado del vidrio. Marta cayó al suelo, ahogando un grito. Cuando miró otra vez, el reflejo ya no estaba. Pero algo dentro de ella lo sabía. No estaba sola en su propia casa. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Marta tomaba un autobús, algo extraño ocurría. Los reflejos en las ventanas no coincidían con la realidad. A veces, veía pasajeros que no estaban allí. Otras veces, el conductor no tenía rostro. Y en cada viaje, alguien le susurraba desde el asiento vacío de al lado. Hace frío esta noche, ¿verdad? Marta sabía que algo la estaba marcando, que ahora ella también formaba parte de la espera. Y si no encontraba la forma de romper el ciclo, pronto se convertiría en uno de ellos. Desesperada, Marta acudió a la única persona que podía ayudarla, una anciana espiritista llamada Doña Consuelo. La mujer la recibió con un gesto serio. «Tienes la sombra de los que nunca se fueron», dijo mientras encendía una vela. Marta tragó saliva. «¿Qué puedo hacer?». La anciana suspiró. «Debes hacer lo que nadie ha hecho antes. Debes ir a la parada y ayudarles a terminar su espera». Marta sintió un escalofrío. «¿Pero cómo?». Doña Consuelo la miró con ojos profundos. «Debes encontrar al hijo de Elena». El nombre Elena Requena ya no era solo un dato en un viejo periódico. Era una maldición que ahora pesaba sobre Marta. La advertencia de Doña Consuelo resonaba en su cabeza. «Si quieres romper la maldición, encuentra al hijo de Elena». «¿Pero cómo?». Marta pasó toda la noche buscando en registros municipales.
Su única pista era la fecha del fallecimiento de Elena, 1975. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró algo. Antonio Requena, un niño nacido en 1950, hijo único de Elena. Pero había un problema. Antonio había desaparecido el mismo día en que su madre murió en la parada. Marta sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? ¿Antonio nunca llegó porque ya estaba muerto? Si era así, entonces Elena no era la única alma atrapada en la espera. Marta sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado. Cerró la laptop de golpe y se levantó de la mesa. En la pantalla apagada, por un instante, creyó ver el reflejo de una sombra detrás de ella. Marta sabía que no podía confiar solo en documentos. Tenía que hablar con alguien que hubiera conocido a Antonio en vida. Su única esperanza era una mujer mayor en el barrio, Doña Milagros, quien había vivido en la zona durante más de 80 años. La anciana la recibió con una mirada llena de recelo. ¿Por qué preguntas por Antonio Requena?, preguntó en voz baja. Marta vaciló. Necesito saber qué le pasó. Doña Milagros entrecerró los ojos. Antonio era un buen chico, pero hizo algo que condenó a su madre. Marta sintió un escalofrío. ¿Qué hizo? La anciana suspiró. Hugh. Marta se quedó helada. ¿Qué? Doña Milagros asintió. Elena era una mujer obsesiva. Quería que su hijo fuera un hombre de bien, pero lo ahogaba con sus exigencias. Antonio tenía 20 años cuando decidió escapar de casa. Se subió a un autobús esa noche y nunca volvió. Marta sintió un nudo en la garganta. Elena había esperado a su hijo, sin saber que él jamás regresaría. Pero hay algo más, susurró la anciana, con voz temblorosa. Marta la miró con nerviosismo. El autobús donde Antonio se fue nunca llegó a su destino. El corazón de Marta se detuvo por un instante. ¿Qué significa eso? Doña Milagros la miró con ojos aterrados. Significa que Antonio también está esperando. Marta corrió a la parada. Sabía que la única forma de romper la maldición era enfrentar a las almas atrapadas en la espera. La plaza estaba oscura. Solo la vieja farola titilaba con un sonido eléctrico. Y entonces vio a Elena, de pie, con la cabeza baja, como siempre. Pero esta vez no estaba sola. A su lado había otra figura, un hombre alto, con un abrigo oscuro y el rostro envuelto en sombras. Antonio, susurró Marta. El hombre levantó la cabeza. Por un instante, su rostro apareció bajo la luz. Y Marta gritó. Antonio no tenía ojos, solo dos cuencas vacías, como si el tiempo le hubiera arrancado la identidad. Pero aún así, habló. Mamá, ¿cuándo viene el autobús? Elena giró la cabeza hacia él. Y Marta lo entendió. Elena nunca supo que su hijo también había muerto esa noche. Él había esperado por ella y ella por él. Pero ninguno sabía que el otro estaba atrapado en la misma condena. Marta se acercó, con el corazón latiendo en su garganta. Antonio, Elena, susurró. Ambos están aquí.
Las dos figuras temblaron. Las luces de la calle parpadearon violentamente. La farola emitió un zumbido y luego se apagó. Marta quedó envuelta en la oscuridad, y en esa negrura absoluta escuchó dos voces al unísono. Hace frío esta noche, ¿verdad? Luego, silencio, cuando la luz de la farola volvió a encenderse. La parada estaba vacía. Elena y Antonio se habían ido. Para siempre. Marta sintió alivio. Por primera vez en semanas, pudo dormir sin sentir que alguien la observaba. Todo había terminado, o al menos eso pensó. Hasta que, una noche, mientras esperaba al autobús en otra calle, sintió un escalofrío, y entonces un hombre con abrigo oscuro se sentó a su lado. Cuando Marta lo miró, sintió un vacío en el estómago. Sus zapatos estaban sucios, gastados, y luego, con una sonrisa triste, el hombre susurró: «Hace frío esta noche, ¿verdad?»